Ya, buenas noches, me presento con ustedes. Soy Alex Canaviri. Eh, Soy un estudiante igual al igual que ustedes de la carrera de Ingeniería Civil y más o menos voy por mi quinto semestre en la carrera, ya, pero he ido adelantando un poco esta asignatura que es de aguas y es por eso que ya tengo vencida esta materia. Así que estudiando todo se puede, chicos. Vamos a comenzar. Lo primero que se ve, ¿no? En el primer tema es el clima y las estaciones, ¿ya? Una de las típicas preguntas del doctor que he visto que ha hecho mucho, ¿no? En mi grupo en el cual yo di examen, ha sido la diferencia entre el clima y el tiempo, digamos, ¿ya? ¿Cómo podemos definir nosotros el clima? El clima es un conjunto de condiciones, ¿ya? En el medio atmosférico. Entonces, esas condiciones que vienen a ser la cantidad de distribución de las lluvias, la humedad, el viento, la temperatura y las horas de luz solar. Ya, ese vendría a ser el clima. Entonces, son esas condiciones características que nosotros vemos siempre, ¿no? Casi siempre en un lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos a describir el clima, digamos, en Santa Cruz o en Potosí, vamos a tener condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, si describimos el clima en Potosí o en La Paz, vamos a decir que es un lugar frío, es un lugar donde, qué sé yo, llueve y así, digamos. Pero en Santa Cruz es lo contrario. En Santa Cruz podemos decir está a 40 grados, pucha, es normal, digamos. Entonces, esas serían las condiciones características a las cuales vamos a llamar clima. Entonces, y difieren a lo que es el tiempo. El tiempo son condiciones o características, ¿no? Que es un estado momentáneo del medio atmosférico. Podemos decir, poner como ejemplo, digamos, ¿qué pasa si, no sé, cae granizo en Santa Cruz? Eso no es parte del clima de Santa Cruz. Sería algo raro, ¿no? Pero eso sería la definición, digamos, del tiempo, que es un estado momentáneo del medio atmosférico que raramente ocurre, ¿ya? Entonces, y luego vamos a ver lo que son los movimientos de la Tierra, ¿ya? Existen tres movimientos de la Tierra que son característicos de la Tierra. Uno de sus movimientos es la traslación, el cual estamos viendo aquí, es el que ocurre o el que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y hace una trayectoria elipsoidal. Entonces, a causa de este movimiento, es que se producen las estaciones ya por la relación Tierra-Sol, porque en cada punto de su trayectoria, siguen entrando, ya, en cada punto de su trayectoria, la Tierra recibe una cantidad diferente de radiación solar, entonces eso afecta a lo que es las estaciones del año, ya. Eh, el tiempo en el que se completa, ¿no? Si podemos decir, la rotación de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente 365 días y algunas horas más, ¿ya? O algunos minutos más. Después, otro movimiento característico de la Tierra es el de rotación. Entonces, el movimiento de rotación no es nada más ni nada menos que el que hace la Tierra sobre su propio eje, como vemos ahí. Este, ese movimiento tarda aproximadamente 24 horas, ¿no? En realizarse y lo hace en sentido antihorario. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese movimiento? A causa de ese movimiento es que se genera lo que es el día y la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sol solo está de un lado nomás. Entonces, como el sol está de un solo lado, va solamente a iluminar o le van a llegar los rayos solares solamente a un lado de la Tierra. O sea, y el otro lado es de noche, digamos. Más o menos ocurre así. Ahora, el movimiento de vaivén es otro movimiento de la Tierra, ¿no? Como vemos aquí, es esa línea amarilla que está ahí, ¿no? Partiendo la Tierra en dos, ese vendría a ser lo que es una normal, ¿no? Es una normal. Y el eje de rotación de la Tierra es ese,
ese eje rojo que está atravesando la Tierra. Entonces ahí hay una inclinación de 23 grados. Bueno, ahí dice 26 minutos, ¿no? Pero en realidad, como está en los libros del doctor, es 27 minutos, ¿no? 23 grados, 27 minutos. Ese sería el ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, podemos clasificar nosotros de los movimientos, podemos decir que existen los equinoccios y los solsticios. Entonces, ¿cuáles son los equinoccios y los solsticios? Los solsticios son cuando bueno, es el momento, no son los momentos en los que el eje de rotación de la Tierra está inclinado, ¿no? Con respecto a la normal en un ángulo de 23 grados, 27 minutos, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, ya, esos son los solsticios. Y los equinoccios son los, son los momentos, ¿no? En los que el ángulo de rotación de la Tierra coinciden con la normal. Entonces los rayos del Sol le llegan perpendicularmente a lo que es la línea del Ecuador, ¿ya? Y hay una cosa más, eh, la Tierra está dividida en algunos segmentos, ¿no? En este caso podemos ver el trópico de Cáncer, que está por encima de la línea del Ecuador, y el trópico de Capricornio, que es una zona que está por debajo de la línea del Ecuador. Entonces, cuando la Tierra tiene se podría decir un ángulo de inclinación, ¿no? En este caso en un solsticio. Entonces los rayos solares le llegan perpendicularmente a lo que es al trópico de Cáncer, ¿no? Y si está al otro lado, le van a llegar perpendicularmente a lo que es al trópico de Capricornio. Entonces ahí es donde se producen los cambios, ¿no? Las estaciones, se podría decir. Y ahí podemos decir, digamos, que en el trópico de Cáncer, bueno, en el solsticio, ¿no? Se producen lo que es el verano y el invierno. ¿Por qué? Porque en el caso que tenemos en la imagen, digamos, le está llegando los rayos solares de manera perpendicular a lo que es al trópico de Cáncer. Entonces, en esa parte, en esa zona, en ese hemisferio va a ocurrir lo que es el verano, porque le llegan mayor cantidad de radiación solar. Y en el trópico de Capricornio le van a llegar menor cantidad de radiación solar. Entonces, en ese hemisferio va a ocurrir el invierno, ¿ya? Entonces, hay algo característico del invierno y el verano. Cuando ocurre el invierno, los días son más cortos y las noches son más largas. Y ocurre lo contrario con el verano. Los días son más largos y las noches son más cortas, ¿ya? Y en los equinoccios es igual, digamos, las noches y el día, la noche y el día tienen la misma cantidad de horas de duración. Entonces, ese sería el movimiento de vaivén. Si el doctor les llegara a preguntar, ¿no? ¿Qué es el movimiento de vaivén o qué es el vaivén? Podrían responderle, digamos, es el ángulo de inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto a la normal, que es 23 grados, 27 minutos, o para efecto de estudio también lo podemos optar como 23 grados o 23,5 grados, ¿no? Ya le quitamos los 27 minutos. O sea, esa sería la definición del movimiento de vaivén. Ahora vamos a ver la relación que tiene la Tierra y el Sol, ¿no? Las características hidrológicas de una región van a estar determinadas por lo que es la geología y la geografía. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante el relieve y la altitud. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del relieve? Ya nos estamos refiriendo a las formas de la corteza terrestre. Ya las formas de la corteza terrestre, eso afecta de manera decisiva lo que es las temperaturas que vayan a haber en ese lugar, ¿no? Eso. Y la altitud no es nada más ni nada menos que una distancia vertical, ¿no? Que vamos a tomar desde el nivel del mar hasta un punto cualquiera de la Tierra, digamos, hasta la superficie terrestre. Por ejemplo, nosotros aquí en Santa Cruz estamos aproximadamente a unos 400 y pico metros sobre el nivel del mar, ya, esa sería nuestra altitud. Pero ¿y eso en qué afecta, no? ¿En qué afecta? En que nos llegan un porcentaje diferente a lo que es a las otras partes de la Tierra, ¿no? Nos llega un porcentaje diferente de cantidad de radiación solar. Entonces eso afecta en lo que es el clima, ¿ya? Esa sería la relación Tierra-Sol.
Ya, ahora vamos a ver lo que es la radiación solar, digamos, y la radiación terrestre. Esta, como habíamos dicho anteriormente, esta radiación solar, ¿no? Está, está relacionada con lo que es las estaciones del año, ya como vemos aquí en la otra imagen, ¿no? La Tierra está ahí bueno, el Sol está ahí en el medio y podemos ver lo que es los afelios y los perifelios, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es un afelio? Un afelio es considerado o sea, el punto más lejano, ¿no? El punto más lejano que tiene la trayectoria de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, ese es un afelio. Entonces, en ese punto le van a llegar menor cantidad de radiación solar a lo que es la Tierra. Y en el periferio le van a llegar mayor cantidad de radiación solar. Ya, y esa cantidad de radiación solar afecta de manera decisiva en lo que es las estaciones que ocurren. Y también podemos decir, o esto es una pregunta de examen igual, que generalmente hace, ¿cuál es la fuente principal de energía de la Tierra? Es la radiación solar, o también como la llaman radiación neta en temas más adelante. Nosotros no recibimos energía de dos maneras diferentes, o hay dos calores diferentes que son el calor latente y el calor sensible. Se vamos a decir, el calor latente, o bueno, el calor sensible, lo que se ve primero aquí en la imagen, ¿no? Que se ve una probeta y le están induciendo calor, digamos, mediante el fuego, le están induciendo calor. ¿Y qué pasa en el segundo estado? El primer estado estaba en 25 grados centígrados o Celsius, y en el segundo estado está a 100 grados Celsius. Entonces, le inducimos calor y ha aumentado de temperatura. Todo ese calor que le inducimos ha hecho que, que aumente de temperatura el volumen de agua que nosotros teníamos. Ya, entonces eso es calor latente, es un calor que nosotros, es ese calor que hace aumentar de temperatura a cualquier cosa que le vamos a inducir calor, sería eso. ¿Y el calor latente qué es? El calor latente es un calor, ¿no? Que almacena un líquido, un fluido, digamos, un líquido o el hielo, no sé, qué sé yo, el gas, ¿ya? Y entonces ese calor se almacena ahí y hace cambiar de estado, ¿ya? Hace cambiar de estado. Y ese mismo calor que le inducimos ya, y cuando cambia de estado, también es liberado juntamente en el cambio de estado que hace. Por ejemplo, ahí en el ejemplo, le inducimos calor, ¿no? Entonces, y se está evaporando el agua, está teniendo un cambio de estado. Entonces, cuando llega a los 100 grados Celsius, sabemos que el agua se evapora. Entonces, cuando estamos en esos 100 grados, le vamos a seguir induciendo calor, pero va a dejar de aumentar de temperatura. Y todo ese calor que hacía aumentar de temperatura ya no va a ser lo mismo, digamos. Se va a almacenar ahí en el agua y se va a usar para cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Ya ese sería el calor latente. En palabras, digamos, como para responder en el examen, podríamos decir que es el calor, ¿no? Que se almacena y que es liberado a causa de los procesos atmosféricos, más o menos así. Ya, y también las ondas de radiación solar, ya. Las ondas de radiación solar se miden en micrómetros, o también 1 por 10 a la menos 6 metros, ya, o centímetros creo que era, algo así. Entonces, existen distintos tipos de radiación solar, y en este caso nosotros tenemos tres tipos de radiación solar, ¿no? Que es radiación ultravioleta, radiación infrarroja y luz visible. Y estos son los tamaños, digamos. 0,20, la radiación ultravioleta va de 0,29 a 0,8 micrómetros y la radiación infrarroja de 0,7 a 2,3 micrómetros y así. Bueno, generalmente no creo que les pregunte esto, los valores no exactos del el doctor, pero por si acaso, por lo menos tienen que saber cuántos tipos de radiación solar hay. En este caso son tres. Y después vamos a ver lo que es la constante solar. Pero para eso primero tenemos que entender qué es una constante solar, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver que hay una cantidad de radiación solar que sale del Sol, ¿ya? Entonces
le llega una cantidad determinada a lo que es la superficie ahí antes de entrar a la atmósfera, ¿no? Le va a llegar una cierta cantidad con una intensidad que no sabemos cuánto es, digamos. Pero aquí está que es 1374 watts sobre metro cuadrado, o también su equivalente que es 1,97 Langley sobre minuto, o 82,46 kilojoule sobre metro cuadrado por minuto. Entonces, esas son las constantes solares, digamos, que hemos adoptado para efectos de estudio, pero que no es justamente los valores exactos, digamos, que ocurre cada día. ¿Por qué? Porque en cada instante, no cada día, cambia esa constante solar. ¿Por qué? Porque cuando variamos la distancia, ¿no? Cuando nos encontramos en otro punto de la trayectoria que hace la Tierra con respecto al Sol, cambia, digamos, la cantidad de radiación solar que nos llega. Entonces, esa constante solar de aquí son aproximaciones que se le han hecho. Después vemos lo que es el efecto del albedo, ¿ya? El albedo es una relación, ¿no? Es un porcentaje que es reflejado de todos los rayos que le llegan a la Tierra o a la superficie terrestre. Ese sería el albedo, ¿ya? Entonces, le llega una cantidad determinada, ¿no? Esos son los rayos incidentes, le llegan una cantidad de rayos a la superficie terrestre, y el albedo sería el porcentaje, ¿no? Que va a reflejar de todo ese rayo. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que es absorbido y otro porcentaje que es reflejado, ¿ya? Entonces, y el albedo en la Tierra es aproximadamente el 30%. Eso quiere decir que de todos los rayos solares que le llegan a la Tierra, el 30% es reflejado, ¿no? Por la superficie terrestre. Después, casi lo último que vemos en el tema uno es el balance de calor. Aquí generalmente no he visto que hace muchas preguntas. La única pregunta que les puede hacer ahí es ¿cuál es la cantidad, no, o el porcentaje de radiación solar que refleja la superficie o que es reflejado por la superficie? Es 51%, ¿no? Esa sería la respuesta. Pero no es necesario, yo creo que se lo aprendan todo. Hay un porcentaje, digamos, que es reflejado por las nubes, o otro porcentaje que es absorbido y todo eso. Entonces, lo que tienen que saber de aquí ustedes es más o menos lo que es en cómo nos llega, ¿no? ¿Qué tipo de onda nos llega a la Tierra? El Sol emite una radiación en onda corta, ¿ya? Entonces, de esa manera nos llega la radiación solar a nosotros, en onda corta. Pero la Tierra también emite radiación, ¿ya? Y la emite en onda larga. Su valor creo que es aproximadamente unos 10 micrómetros, si no me equivoco. Ya, esa sería el, la onda larga, digamos, la radiación que emite la Tierra. Ya, después, el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero, no? El efecto invernadero ¿cómo le podemos decir? El efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿ya? Que ha ocurrido desde hace miles de años. Ya no es de ahorita nomás, digamos. El efecto invernadero es causado por los gases invernaderos, ya que son el agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el metano, y otros gases más que están en menor cantidad. Entonces, ¿cómo ocurre este efecto invernadero? ¿Qué pasa, digamos? Estos gases que vemos ahí arriba están representando a todos los gases que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, le llega una cantidad determinada de radiación solar ahí a los límites. Entonces, una cantidad vemos que es reflejada, otra cantidad que entra. Una cantidad de la que entra es absorbida, ¿no? Por la superficie de la Tierra, y otra cantidad que es reflejada, ¿ya? Entonces, toda esa cantidad de radiación solar que llega a la Tierra hace aumentar de temperatura, digamos, a la Tierra. Entonces, ¿y qué hace el efecto invernadero? Es como
es como un semáforo, ¿no? Que la va liberando de a poco, ¿ya? Entonces todo ese calor que nosotros o que ha almacenado la Tierra, ¿no? Que ha absorbido, es liberado de a poco, ¿no? De a poco y eso va a mantener una temperatura agradable para todos los seres vivos, para que ocurra la vida, digamos, durante la noche. ¿Por qué? Porque sin estos gases invernaderos nosotros podríamos, no sé, en las noches se dice que podrían llegar a temperaturas de 30 grados bajo cero, entonces eso no sería agradable, no, como no sería conveniente para la vida, podría terminar con la vida en la Tierra, digamos. Entonces, eso es el efecto invernadero. Entonces, ¿y por qué se produce, no? Es por los gases por los gases invernaderos que están almacenados arriba, ¿no? Que se amontonan. Y el exceso de la producción de estos gases es lo que se llama calentamiento global. ¿Por qué? Porque desde la revolución industrial, se ha intensificado la producción de los gases invernaderos, ¿no? Y mayormente lo que es el dióxido de carbono. Entonces, hay una mayor producción de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es liberado a la atmósfera y eso sube, digamos, sube hasta niveles altos donde están los gases invernaderos y se hace una capa más gruesa de gases invernaderos. Entonces, cuando el sol, cuando nos llegan los rayos solares y absorbemos toda la energía, ¿no? La superficie terrestre absorbe toda esa energía, entonces es liberado en menor cantidad ya no se libera como antes. Entonces eso hace que aumenten las temperaturas, ¿no? A niveles muy altos ahí en la Tierra y ocurre que por eso es que se están descongelando los polos o hay está ocurriendo lo que es el calentamiento global, ¿ya? Es solamente porque hay mayor producción de esos gases invernaderos que mayormente es el dióxido de carbono, como habíamos mencionado. Ahora vamos a ver lo que es la longitud y la latitud. La longitud no es nada más que una, una distancia angular, ¿no? Se podría decir, ya entre el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Y un punto cualquiera de la superficie terrestre. Entonces, ese ángulo que hay entre un punto de la superficie terrestre y entre el meridiano de Greenwich. Y esos ángulos van desde 0 a 180 grados, ¿ya? Esa es una longitud. Y una latitud es casi lo mismo, digamos. También es una distancia angular que podemos medir desde un punto cualquiera de la superficie terrestre con respecto a la línea del Ecuador, ya que podemos ubicar ahí, dice línea del Ecuador. Entonces, pero esos ángulos o esas distancias angulares ya no van de 0 a 180 grados, sino que en la latitud van de 0 a 90 grados, ¿ya? Eso sería la definición de longitud y latitud. Después, mm, el norte magnético y el norte geográfico. Ya he visto que hace esas preguntas igual. Entonces, cuando hablamos del norte magnético y el norte geográfico, mucha gente la confunde, ¿no? Y dicen que es lo mismo, pero en realidad no. ¿Por qué? El norte geográfico, ¿qué viene siendo el norte geográfico? Ahorita estamos viendo que es el meridiano de Greenwich, ¿no? Y todas las líneas paralelas que están ahí de azul y al lado lo que está de rojo, ¿no? Son también meridianos, ¿ya? Son meridianos esas líneas imaginarias que hay en la Tierra. Entonces, y donde se juntan todas esas líneas aquí en el polo de arriba, ¿no? Polo norte y abajo en el polo sur, ese es el norte geográfico. Ese punto donde se juntan todas esas líneas o donde se interceptan esas líneas, ahí es el norte geográfico, ¿ya? Y el norte magnético no necesariamente tiene que estar ahí en ese mismo punto, ¿ya? La Tierra es como un imán gigante, ya como lo vemos aquí, tiene un polo sur y un polo norte, o un polo positivo y un polo negativo, ya, si podemos llamarlo así. Entonces, ese punto, ¿no? El norte geográfico, que sería el polo positivo, entonces, no coincide con el norte geográfico, ¿ya? Está ubicado a unos 1200 kilómetros ya del norte geográfico, en una isla que no recuerdo bien cómo se llama, pero está aproximadamente a esa distancia. Ya, y nosotros cuando usamos la brújula, ¿no?
que la aguja siempre va a apuntar al norte, no está apuntando al norte geográfico, sino que está apuntando al norte magnético, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre el norte magnético y el norte geográfico. Ahora, vamos a pasar al tema 2, que es la atmósfera y la hidrometeorología. Ya, para empezar, vamos a definir lo que es la atmósfera. Ya, ¿qué es la atmósfera, digamos? La atmósfera es una capa gaseosa, ¿no?, que rodea el planeta Tierra y también la acompaña en sus movimientos de traslación y de rotación y también el de vaivén, digamos. Entonces, ya es una mezcla de gases, ¿no? Como habíamos dicho. Y esa mezcla de gases, ¿qué se llama? Se llama aire, ¿ya? Entonces, es eso la atmósfera. Es esa mezcla de gases que acompaña a la Tierra en sus movimientos de rotación y de traslación. Entonces, y juega un papel muy importante en lo que es el aire, ¿ya? En lo que es la vida. ¿Por qué? Porque porque determina lo que es las condiciones necesarias, ¿no?, para que ocurra la vida en nuestro planeta y es ahí en el medio atmosférico lo que ocurre el ciclo hidrológico, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se forman las nubes, entonces ahí sube como vapor de agua y se forman las nubes y llueve y así ocurre el ciclo hidrológico para que ocurra la vida. También otra cosa que podríamos mencionar es que mantiene, ¿no?, una temperatura agradable para que también ocurra la vida. O sea, esa sería la atmósfera. Y la atmósfera tiene unos espesores, ¿no?, que son aproximados, que no son exactos tampoco, como habíamos dicho hace rato. Eh, para efecto de estudio, ¿no?, podemos decir que podemos mencionar un aproximado de 30 kilómetros, ¿no? ¿Ya? Ese sería, ¿por qué? Porque en cada punto de la Tierra cambia, ¿no?, lo que es ese espesor de la atmósfera. Cambia, ¿por qué? Porque la Tierra es irregular, entonces la cantidad de aire que hay en ese lugar no es exacto, digamos. Entonces, la primera capa que nosotros vemos ahí en la imagen es la troposfera, ¿ya? Y lo de arriba ya es la estratosfera. Entonces, la troposfera, para efectos de estudio, se ha dicho que tiene una altura de 10 kilómetros ya, desde el nivel del mar o desde la superficie terrestre, ¿no? De la superficie terrestre hasta donde termina esa capa de oxígeno que es la troposfera, son unos 10 kilómetros aproximadamente. Entonces, y más arriba, desde los 10 kilómetros hasta los 40 aproximadamente, se encuentra lo que es la estratosfera. Entonces, en el límite entre esas dos, la estratosfera y la troposfera, ¿no? El límite de esas dos, hay una capa que se llama, que es la tropopausa, ¿ya? Eso igual lo pregunta el doctor. ¿Qué es la tropopausa? Digamos, le puede preguntar. Entonces, la tropopausa es un punto, ¿no?, donde cambia la presión y la temperatura, ¿ya? Y es ahí donde se cumple la famosa ecuación esa, la del pavo ratón, ¿ya? PBNRT, la que es la de los gases ideales. O sea, ahí es donde se cumple. Después, vamos a ver lo que es la composición de la atmósfera, ¿ya? Que está expresado en unidades de volumen, ¿no? O en porcentaje de volumen. O sea, el aire está conformado en un 78%, un 78,09% de nitrógeno, ¿no? Y un 20,95% de oxígeno, un 0,93% de argón, un 0,03% de dióxido de carbono y otros gases más que están en menor cantidad, ¿ya? O sea, ustedes también se tienen que saber estos porcentajes, ¿ya? Porque eso igual lo pregunta, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la humedad específica. ¿Qué entendemos por humedad específica? No es nada más ni nada menos que la masa, ¿no? La masa de vapor de agua que se encuentra en una unidad de masa de aire, ¿ya? Entonces, aquí vemos ejemplos, ¿no?, de aire tropical y aire marítimo,
¿Y qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que 25 gramos de vapor de agua se encuentran en 1 kilogramo de aire tropical. Y ese vendría siendo lo que es nuestra humedad específica. Y en aire marítimo estamos diciendo que hay un 0,5 kilogramos, ¿no? 0,5 gramos de aire, de vapor de agua en 1 kilogramo de aire marítimo. O sea, eso es humedad específica. Ya, ahora vamos a ver lo que es el campo vertical de la temperatura. Ya. En este caso nos menciona cómo ocurre este campo vertical, ¿no? Este gradiente de temperatura en la troposfera, ¿ya? Cuando hablamos de gradiente nos referimos a cómo cambia la temperatura con respecto a la altura en este caso, ¿ya? Entonces, aquí está diciendo que en 1 kilómetro, cada kilómetro que nosotros subamos, la temperatura va a disminuir en un 0,6 grados Celsius. Ya, eso nos referimos con el campo vertical de temperatura. Y también existen otras transferencias de calor o de energía, ya, que es conducción y por convección. Cuando hablamos de conducción, nos referimos a cuando estamos en contacto con el sólido. Ya no sé si ustedes alguna vez se han quemado con la olla, ¿no? Si nosotros podemos hervir la olla con el té, entonces es solamente la parte de abajo que le llega el calor, ¿no? Está en contacto directo con el fuego o con las llamas del fuego. Entonces, y ese calor que le llega ahí se distribuye a toda la olla. Entonces, si nosotros tocamos la parte de arriba de la olla, ¿no? Que nos podemos quemar, ¿por qué? Porque se distribuye por conducción, ese calor se distribuye a toda la olla, no de manera uniforme, pero sí se distribuye. Y por convección nos referimos a que es transmitida a través de un fluido, en este caso el aire. Ya, eso sería más o menos como el vapor de agua, ¿no? Que cuando hacemos hervir la olla y eso se convierte en vapor. Entonces, si nosotros ponemos la mano ahí, ¿no? Y nos quema ese vapor, ¿ya? Nos quema, ¿por qué? Porque nos está transmitiendo calor de, en forma por medio de la convección, ¿no? Que, que es un fluido a través del aire. Ahora, lo que es la inversión térmica, también he visto que lo pregunta, ¿ya? Es un concepto un poco complicadito de entender. Ya vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Ya, en una situación normal, ¿qué ocurre, no? Ocurre que las masas de aire que están en contacto, ¿no? Con el suelo están con mayor temperatura. Entonces, a modo que nosotros vayamos subiendo en altura, se va a ir enfriando más, ¿ya? Se va a ir enfriando más. Entonces, lo de arriba, después vuelve a bajar otra vez, ¿ya? Vuelve a bajar a eso se le llama corrientes de convección. ¿Por qué? Porque de esa manera circula el aire, ¿ya? En la parte de abajo se calienta, entonces como se calienta va subiendo. Y luego en la parte de arriba, a mayor altura, se va enfriando el aire y entonces vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque el aire frío es más denso que el aire caliente, ¿ya? Es por eso que un ejemplo de eso que les podría dar sería los aires acondicionados, ¿no? Pues es por eso que se ponen arriba, ¿no? Siempre se ponen arriba los aires acondicionados en la parte más alta de una habitación. Entonces ese aire es liberado, ¿no? Ahí en la parte de arriba y desciende y hace que enfríe toda la habitación, ¿no? Entonces de ahí vamos a decir que el aire frío es más denso que el aire caliente. Entonces mientras arriba sube, se enfría y vuelve a bajar. Entonces vuelve a bajar, se calienta y vuelve a subir. Entonces, y ese es un ciclo ya que hace el aire, que se llama corrientes de convección. Entonces, eso sería una situación normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ocurre la inversión térmica, ya este fenómeno natural, que generalmente ocurre en las noches frías, ¿no? Ya, ¿qué pasa? En las noches frías, cuando las temperaturas son bajas, ¿no? Se enfría el suelo
se enfría el suelo, ¿no? Se enfría el suelo y tiene temperaturas bajas, digamos. Entonces, a la mañana siguiente, el aire que está en contacto con el suelo también se enfría porque está en contacto con el suelo, se enfría de esa manera. Entonces, la parte de abajo se enfría, entonces más arriba, por los rayos solares, se va calentando lo que es arriba, ¿no? Se va calentando, entonces ahí queda una capa de aire caliente entre medio, ¿ya? Lo que está más arriba, ¿no? Es aire frío y lo que está más abajo es aire, y también es aire frío. Entonces, y en medio queda una capa de aire caliente y eso interrumpe lo que es las corrientes de convección, ¿ya? Entonces, esto no afecta, ¿no? Cuando ocurre en lugares donde no hay muchas industrias o muchos vehículos. Pero ¿qué pasa cuando ocurre, ¿no? Cuando esta inversión térmica ocurre en lugares donde hay lugares, ¿no? Que son más potenciales, ¿no? Que son ciudades grandes. Toda la contaminación que es producida, ¿no? Toda la contaminación de los autos, de las industrias, cuando están en funcionamiento, entonces se queda atrapado en esta capa de aire frío que está por debajo, ¿no? Se queda atrapado y es eso lo que nosotros estamos respirando. Entonces, eso a largo plazo podría traer enfermedades de respiración, ¿no? Enfermedades respiratorias que no recuerdo cuáles son esas enfermedades, no creo que se los pregunte tampoco, pero esas son las consecuencias ya cuando este fenómeno ocurre en lugares o en ciudades grandes. Ya, después los últimos conceptos que vamos a ver sería lo que es el gradiente vertical adiabático seco. Ya, cuando hablamos de gradiente nos referimos a cómo, a cómo varía la temperatura, ya, con respecto a la altura, ¿no? En este caso, el gradiente adiabático seco se considera cuando el aire que nosotros tenemos no está totalmente saturado, entonces tiene un porcentaje así de agua, ¿no? El vapor de agua en la atmósfera, pero no está totalmente saturado. Entonces ahí se considera que es gradiente adiabático seco, ¿ya? En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? De una masa de aire que estamos estudiando ahí, que está ahí sobre la superficie terrestre. Entonces, esa masa de aire está a temperatura ambiente, que es 20 grados centígrados o 20 grados Celsius. Entonces, esa misma masa de aire va a subir 1 kilómetro, ¿ya? 1 kilómetro, y por cada kilómetro que suba, el gradiente vertical, ¿no? Varía en 9,8 grados Celsius, o también podemos decir que es 10 grados Celsius. Entonces, cada kilómetro que nosotros subamos va a variar en 10 grados Celsius, va a disminuir su temperatura en 10 grados Celsius. Entonces, pero esa masa de aire se va a expandir. ¿Por qué? Porque a mayor altura tenemos menor presión, ¿ya? Entonces, si tenemos menor presión, vamos a tener mayor volumen. Y es por eso que esa masa de aire que tenemos de 10 grados Celsius, ¿no? Se agranda, tiene un mayor volumen. Es la misma masa de aire, pero arriba hay menor presión, entonces a menor presión, mayor volumen, ¿no? Y si la hacemos subir otro kilómetro más, entonces va a tener un mayor volumen todavía, entonces, y también va a bajar su temperatura en 10 grados Celsius, ¿no? Entonces ya va a estar a 0 grados Celsius esa masa de aire que estamos estudiando. Hay una cuestión, ¿no? Que es con lo que verdaderamente es y con lo que está en el libro del doctor, no sé si muchos lo han leído. Ahí en el libro del doctor dice que el gradiente vertical, ¿no? Adiabático seco, varía, ¿no? 1 grado Celsius por cada 1000 metros que sube, ¿ya? Eso lo he investigado bien y yo no sé, yo se lo dejo a su conciencia, ¿no? Si les preguntara esto, eh, no sé qué dato tomaría él como correcto, porque lo que realmente es correcto es que varía en 10 grados Celsius, pero en su libro está como, o en sus apuntes está como 1 grado Celsius, ¿ya?
Después vamos a ver lo que es el gradiente vertical adiabático húmedo o saturado. Ya, ese gradiente vertical, ¿no? Ocurre cuando tenemos un volumen de aire saturado de vapor de agua, ¿ya? ¿A qué nos referimos con saturado? Yo creo que lo hemos visto ya en química, ya esos conceptos, ¿ya? Un ejemplo que les podría dar de eso sería eh, cuando le echamos, ¿no?, azúcar a nuestro té, digamos, y nosotros le echamos demasiado azúcar y entonces nos queda muy dulce el azúcar, y esa taza de té o de lo que sea, ya no puede almacenar más azúcar, ya no puede diluirse más azúcar, entonces esa cantidad de azúcar que nosotros le echamos, ¿no?, a la taza de té, se, se va al fondo, ¿no? Y ahí está, digamos, ahí está, ya no puede ya diluirse más. Entonces, ese es un punto de saturación, ¿ya? Cuando en este caso, si nos referimos a lo que es una masa de aire, ya que está saturado de vapor de agua, quiere decir que la masa de aire que nosotros tenemos ya no puede contener más vapor de agua, ya no, digamos, está en su límite, ya no puede almacenar más vapor de agua. Entonces, ese vapor saturado, ¿no?, que nosotros tenemos aquí en temperatura ambiente, que es 20 grados Celsius, si le hacemos subir un kilómetro, va, va a disminuir su temperatura, ¿ya? Hay un gradiente vertical que nos dice que va a disminuir en 10 grados Celsius por cada kilómetro que nosotros subamos, ¿ya? Y después, esa misma más, como está no saturado de vapor de agua, esa misma masa de aire se va a condensar, ¿ya? Se va a condensar. ¿Y qué pasa cuando se condensa, no? Se forman las nubes y puede ocurrir lo que es la precipitación o también la lluvia, digamos. Precipitación o lluvia es lo mismo. Entonces la hacemos subir otro kilómetro, ¿no? Y ya ahí puede que ocurra ya la precipitación, ¿no? Entonces acá hay algo característico que ocurre en lo que es el gradiente vertical adiabático húmedo o saturado, ¿ya? Habíamos mencionado en conceptos anteriores del calor latente, ¿no? Que cuando ocurre un cambio de fase, ¿no? Cuando ocurre un cambio de fase, hay un calor latente que se libera, ¿ya? Entonces, es justamente eso lo que ocurre aquí. Si nosotros esa masa de aire saturado de agua lo hacemos subir más arriba, ¿no? O sube más arriba y ocurre la precipitación, este, va a subir arriba y va a disminuir su temperatura a 5 grados Celsius. Pero también va a haber una liberación de calor, ¿no? De calor, que es el calor latente, es ese calor que ha almacenado ese vapor de agua, ¿no? Esa masa de aire, y que justamente es liberado en el momento en el que precipita, ¿no? Entonces eso hace variar lo que es el gradiente vertical adiabático seco, bueno, gradiente vertical adiabático húmedo saturado, ¿ya? Si de estos 10 grados tenía que subir, ¿no? Y tenía que bajar 10 grados y tenía que quedar en cero ahí, donde dice 5 grados Celsius. Pero como ha habido una liberación de calor por el gradiente vertical adiabático húmedo, ¿ya? Por lo que es por el calor latente que es liberado, entonces solo disminuye en 5 grados Celsius, ¿ya? Por el calor latente que es liberado. Ya, entonces de ahí podemos llegar a la conclusión de que el gradiente vertical adiabático seco es mayor que el gradiente vertical adiabático húmedo, ¿ya? Porque en el gradiente vertical adiabático seco no hay una liberación de calor latente, no hay un cambio de fase. ¿Por qué? Porque nuestra masa de aire no está saturado, ¿no? No está saturado de vapor de agua, entonces no importa lo mucho que la hagamos subir, va a seguir siendo el mismo gradiente. Entonces, en cambio, en el gradiente vertical adiabático húmedo, sí tenemos una masa de aire que está saturado de vapor de agua. Entonces, si nosotros la hacemos subir y la hacemos cambiar de temperatura y de presión, ¿no? Esas condiciones de temperatura y de presión van a hacer que nuestra masa de aire que estaba saturado de vapor de agua se van a condensar. Entonces, y después de condensarse, ocurre lo que es la precipitación. Entonces, en el momento en el que se condensa, ¿no?
que nuestro vapor de agua estaba como forma de gas, ¿no? Como vapor de agua. Entonces cuando se condensa, se juntan las partículas de agua, bueno, las partículas de agua que están en forma de gas, ¿no? Se juntan y forman gotas, y entonces la hacemos cambiar más de presión y de temperatura, y ese cambio nos ocurre lo que es la precipitación, ¿ya? O la lluvia. Después vamos a ver lo que es el gradiente pseudo-adiabático, ¿ya? En este caso es un caso similar al gradiente vertical adiabático húmedo, ¿ya? Solo que en este caso nos dice que ni bien sube, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ni bien sube, ¿no?, nuestra masa de aire, que también está saturado de vapor de agua, sube en altura, ¿no? Sube en altura 1 kilómetro y se condensa y directamente precipita, ¿no? Directamente precipita. Entonces, inmediatamente precipita. Entonces, ese calor que ha liberado también se va con la lluvia, ¿no? Con la precipitación. Ese calor que ha sido liberado con lo que es el calor latente se va con la precipitación. Entonces, eso le quita el calor, digamos. Le quita el calor que había ganado con el calor latente, y se va con la precipitación y sigue variando de la misma manera, digamos. Si teníamos 20 en un principio, subimos en 1 kilómetro y vamos a tener 10, y ahí justamente nos precipita, entonces y allá no vamos a tener ese calor ganado con el calor latente. Ya es justamente como una combinación de gradiente vertical adiabático seco y el húmedo, solo que en esta parte no, el calor que nosotros ganamos con el calor latente se va directamente con la lluvia o con la precipitación. Ya, ahora vamos a hablar lo que es la estabilidad térmica, ¿no? Estabilidad térmica. ¿A qué nos referimos con estabilidad térmica o inestabilidad térmica? Ya. Habíamos dicho, ¿no?, que las masas, que la temperatura, ¿no?, en las masas de aire, varía con la altura, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a estudiar, ¿no?, una masa de aire que se encuentra por encima de esta línea, ¿no?, de esta línea gruesa, negra, que va a representar un pavimento. Entonces sabemos que cuando la radiación solar le llega a una superficie que es de color negro, no de color fuerte, de color oscuro, entonces esa superficie almacena la energía, ¿no? Y se calienta, ¿ya? Entonces, y la masa de aire que está por encima, ¿no?, de esa superficie, ¿no? Podemos decir que puede ser una avenida, ¿no?, que es de color negro, ¿ya? Entonces, que esa masa de aire que está en contacto con esa superficie negra, va a tener una determinada temperatura. Entonces va a subir, ¿no?, 1 kilómetro y va a disminuir 10 grados Celsius. Entonces, alrededor de esa masa de aire que nosotros tenemos, también hay más aire, ¿no? Hay más aire y va a estar a una temperatura diferente. Entonces, nuestra masa de aire va a seguir subiendo mientras la masa de aire que tenemos alrededor sea menor, ¿ya? Que su temperatura de las masas de aire que estén por alrededor de nuestra masa de aire de estudio sean menor, va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo, digamos. Y a eso le consideramos inestabilidad térmica, ¿ya? Al gráfico que está en la izquierda. ¿Por qué? Porque sube grandes alturas, ¿no? Sube grandes alturas y luego recién baja, ¿ya? Y eso obstruye o, ¿cómo podríamos llamarlo? No hay una circulación correcta del aire, ¿no? Sube grandes alturas y después de un tiempo recién baja, y así ocurre, ¿no?, la inestabilidad térmica. Entonces, en el gráfico de la derecha puede ocurrir, digamos, de manera diferente, ¿ya? Esa masa de aire que tenemos a 20 grados Celsius va a subir una determinada altura, ¿no? Y
en 1 kilómetro va a variar su temperatura en 10 grados Celsius, entonces va a bajar 10 grados Celsius y da la casualidad, ¿no? O en este caso, que la temperatura que tenemos alrededor de nuestra masa de estudio, que es 12 grados Celsius, ¿no? Que están por alrededor, es mayor, ¿no? Es mayor que la que tenemos ahí en el medio, la de estudio. Entonces, como es menor, esta va a tender a bajar, ¿ya? Y así, y así es como se cumple, ¿no? Este ciclo de aire que sube y baja. Entonces, a eso nosotros llamamos estabilidad térmica. ¿Por qué? Porque el aire está en constante circulación, ¿no? Y todos los contaminantes que nosotros producimos, ¿no? Esa masa, se van con esa masa de aire para arriba y, y, y así podemos ir ambientando lo que es el lugar en el que nos encontramos. Entonces, esa sería la definición de estabilidad térmica, ¿ya? La inestabilidad térmica podemos decir que es cuando las masas de aire suben a alturas grandes, ¿no? Alturas grandes, y no se cumple lo que es ese ciclo de ir y volver, digamos, que son llamadas corrientes de convección. Después vamos a ver lo que es, a ver, la variación de la temperatura con la latitud y la altitud. Y ya les había mencionado, ¿no? En estos conceptos anteriores que la temperatura, ¿no? Ahí en el aire o en el medio atmosférico varía con respecto a la altura. Mientras más alto nos encontremos, va a haber menor cantidad de temperatura, ¿no? Va a ser menor la temperatura. Y mientras más abajo nos encontremos, mientras más cerca de la superficie terrestre estemos, va a haber una mayor temperatura. ¿Ya? Es justamente a eso lo que se refiere con la variación de la temperatura con respecto a la altitud y la latitud. Ahora vamos a pasar lo que es el tema número 3, que es la humedad, ¿no? ¿A qué nos referimos con humedad? Ya sería un otro concepto, ¿no? Que estamos aprendiendo. Humedad no es nada más ni nada menos que el contenido, ¿no? Que tenemos de vapor de agua en el medio atmosférico. Entonces esa cantidad de vapor de agua que se encuentra ahí en el medio atmosférico esa viene siendo lo que es la humedad, ¿ya? Y hay diferentes medidas de la humedad. Ya podemos medirla de manera absoluta, ¿no? Lo que es la humedad absoluta o humedad relativa. O sea, aquí en este lado vamos a ver lo que es la humedad absoluta. O sea, ¿cómo es la humedad absoluta, no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de humedad absoluta? La humedad absoluta dice que es la cantidad de humedad presente en una unidad de masa o volumen, ¿ya? Entonces es justamente eso, digamos. Es la cantidad, ¿no? En gramos que hay en un cierto volumen de aire, ¿no? La cantidad de vapor de agua en forma de gas, ¿no? El vapor de agua que está presente en una unidad de masa o de volumen de aire. Ya es solamente eso. Y la humedad relativa es la que generalmente se usa, ¿no? Hasta, hasta cuando hacen los anuncios meteorológicos, ¿no? Que no dicen los datos de humedad relativa, ¿no? Que tenemos una humedad relativa del 80%, del 60% y así. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hay humedad, cuando hablamos de humedad relativa? Ya, es una relación, dice, que existe, ¿no? En la cantidad de humedad que nosotros tenemos, ¿no? Presente en una unidad de volumen, ¿no? La cantidad de humedad que tenemos y la cantidad máxima que puede almacenar esa, esa masa, ¿no? Esa masa de aire que nosotros tenemos. O sea, es una relación entre ellas dos y está dada en porcentaje, ¿ya? Es simplemente eso. Después vamos a hablar lo que es la presión de vapor. La presión de vapor no es nada más ni nada menos que una suma, ¿no? Es una suma de todas las presiones que hay en la atmósfera. En este caso solo vamos a
tener dos tipos de presiones, ¿no? Lo que es la presión que ejerce el aire y la presión que ejerce el vapor de agua. Entonces es la suma de esas dos presiones lo que es la presión de vapor, ¿ya? A ver, la densidad específica. La densidad específica es una relación, ¿ya? Es una relación mm, que hay de vapor de agua, ¿ya? Nos dice que es el 0,62 de lo que vamos a tener a ver, allá esa es una fórmula simplemente ya la densidad específica, es una fórmula, ya que nos dice que hay 0,62 por ciento, ¿no? O 62% de, bueno, es una fórmula nomás. Esa parte no lo vamos a explicar porque no lo pregunta. Ya, esto sí lo pregunta, esto lo tienen que aprender bien. El aire húmedo es más ligero que el aire seco, ¿no? Eso es lo que nos dice. O le va a preguntar de manera diferente, digamos. Les puede preguntar qué es más ligero, el aire húmedo o el aire seco, ¿ya? En este caso, el aire húmedo viene siendo lo que es más ligero que el aire seco, ¿ya? Y se preguntarán por qué, digamos, porque si el aire húmedo contiene vapor de agua, ¿no? Y debería ser más pesado que el aire seco. Pasa que el aire seco no contiene lo que es nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Y esas son sus componentes del aire, ¿no? Que habíamos visto en el tema 2, que está compuesto por nitrógeno, oxígeno, argón y otros componentes más, que es el dióxido de carbono y todo eso. Pero en mayor cantidad tenemos lo que es el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Entonces, esas moléculas de nitrógeno y oxígeno pesan más que el vapor de agua, ¿ya? Pesan 36, de 36 a 44% más que el vapor de agua. Entonces, al tener aire húmedo, ¿no? Que contiene también vapor de agua, y el aire seco que solamente tiene nitrógeno, oxígeno y todos los otros componentes, entonces eso la hace más pesado. ¿Por qué? Porque el aire solo tiene esos componentes que son más pesados que el vapor de agua. Y el vapor de agua y el aire húmedo también contiene que es lo que es el aire, bueno, el vapor de agua que es menos pesado, ¿ya? Y es por eso que es menos pesado o es más ligero que que el aire seco. Ahora hay otra pregunta similar que hace, digamos, este, ¿cuál tiene mayor densidad, no? Si el aire frío o el aire caliente. El aire frío tiene mayor densidad que el aire caliente, ya por lo siguiente. ¿Qué pasa cuando le inducimos calor a un gas? Ya, esas moléculas de gas, ¿no? Las moléculas se comportan de manera diferente que el fluido. Entonces esas moléculas cuando nosotros le inducimos un calor, se alborotan, ¿no? Y se alejan unas de otras. Entonces es por eso que hay en ese cubo, ¿no? O en ese cuadrado de aire caliente, las moléculas de agua están más alejadas unas de otras, ¿ya? Entonces hay menor cantidad de moléculas de agua en ese recipiente, si podemos decir así. Hay menor cantidad. Entonces ocurre lo contrario con lo que es con el aire frío, ¿no? Cuando las temperaturas son bajas, ¿no? Pasa lo siguiente, que las moléculas de agua, ¿no? O de cualquier otro gas se comprimen. Entonces, en ese volumen que estamos estudiando, va a haber mayor cantidad de vapor de agua, si podemos decirlo así. Entonces, si tenemos mayor cantidad de vapor, ¿no? O mayor masa de vapor de agua en un mismo volumen, por la ecuación, ¿no? O por la fórmula de la densidad que es masa sobre volumen, entonces nos vamos a dar cuenta que es más denso, ¿no? El aire frío que el aire caliente. Porque en un volumen, ¿no? En el mismo volumen que estamos estudiando hay mayor cantidad de masa, ¿no? O mayor cantidad de moléculas de agua y ocurre lo contrario con lo que es el aire caliente. Como las partículas se alejan unas de otras,
hay menor cantidad de moléculas de agua. Entonces, ya, el punto de rocío. El punto de rocío no es nada más ni nada menos que la temperatura, ¿no?, a la cual el aire es saturado o el aire se satura al ser enfriado a presión constante y contenido de humedad constante, ¿ya? Ese es el punto de rocío. Bueno, ese sería el rocío, ¿no?, que es una forma de precipitación también que lo van a ver en el tema 6, ¿ya? Generalmente no, esto ocurre en las mañanas, ¿ya? Cuando tenemos una humedad mayor al 60%, ¿no? El ambiente, ¿no? El aire que está alrededor de las plantas, ¿no? De la superficie, ¿no? Donde ocurre el rocío, cuando tenemos una humedad mayor al 60%, entonces cuando se enfría, ¿no? Ocurren noches frías, ¿ya? Cambian, ¿no? Las temperaturas y la presión que hay en ese ambiente hace que las moléculas de agua que están en forma de gas se junten, ¿no? Se junten ahí en la superficie cercana, por ejemplo, ahí en las plantas, ¿no? Se junten y formen gotas ahí en la superficie que está en contacto con el vapor de agua. Entonces ese es el punto de rocío. Si les preguntara, tendrían que decirle, digamos, que es la temperatura a la cual el aire se satura, ¿no? A la misma presión a la misma presión, digamos, a la misma presión y a la misma temperatura. Otro concepto, ¿no?, que podemos ver o que les puede preguntar sería lo que es la vaporización y la condensación, ¿ya? Vaporización se conoce, ¿no?, que es el cambio de estado líquido a estado gaseoso, ¿ya? Eso es vaporización. Cuando nosotros tenemos el agua, ¿no?, y le inducimos calor, entonces esa agua se convierte en gas, ¿ya? Eso es vaporización. Es un cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso. Sí. Y la condensación, ¿qué es la condensación? Es un cambio de estado, ¿no?, de estado de gas a líquido. Esa sería la condensación. Es lo contrario a la vaporización. Después vamos a ver lo que es otros tipos de calor latente, ¿no? En este caso hay 3 tipos de calor latente que se mencionan en el avance del doctor, que uno de ellos es el calor latente de vaporización. ¿Qué viene siendo ese calor latente de vaporización? Es esa cantidad de calor, ¿no?, que es liberado en el cambio de estado de líquido a vapor. Ya, ese es el calor latente de vaporización. Es esa cantidad de calor que se gasta, ¿no?, que es liberado cuando ocurre ese cambio de estado líquido a gaseoso. Y ocurre lo mismo con la condensación. Habíamos dicho que es lo contrario, ¿no? Entonces, se gasta el mismo calor o se libera la misma cantidad de calor cuando pasamos de líquido a gas, ya que es vaporización, y cuando pasamos de gas a líquido, que es condensación, se libera la misma cantidad de calor. Y cuando hablamos de calor latente de fusión, ¿no?, ahí vamos a decir que es la cantidad de calor requerida para convertir 1 gramo de hielo en agua a la misma temperatura, ¿no? Cuando hablábamos de calor latente, decíamos que era un calor que se almacena, ¿no?, ahí en este caso que es el hielo, ¿no? Se almacena en el hielo y es liberado cuando ocurre el cambio de fase o el cambio de estado, ¿no?, en este caso de hielo a agua. Después vamos a ver, se ve lo que es el calor latente de sublimación. En este caso sería también la misma cantidad, ¿no? Es la cantidad de calor que se usa para convertir 1 gramo de hielo a gas, pero sin pasar por el estado líquido. Ese sería el calor latente de sublimación. Entonces, cuando hablamos de calores latentes, solo hablamos, nos referimos a la cantidad de calor, ¿no?, que se libera en el cambio de fase, de los diferentes cambios de fase que puedan existir. En este caso podemos ver lo que es los diferentes cambios, ¿no?, de estado, que es vaporización, condensación,
también hay fusión, solidificación, hay condensación y hay sublimación. Entonces todos los calores, ¿no?, que se liberan en esos cambios de estado se llaman calores latentes. Bueno, eso sería todo, ¿no? Lo que se refiere a los primeros tres temas. No sé si hasta este punto, ¿no?, de avance tienen alguna pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede hacerla ahora. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Sí, yo creo que mañana vamos a avanzar los otros tres temas, lo que es Disculpa, la, colega, sí, sí. disculpa, colega, creo que has explicado de manera muy buena, la verdad, con lo que hemos avanzado con el doctor. Estas diapositivas que vos tenés ahorita, ¿será que Yo las también hice, podés ¿no? pasarlas al Sí, grupo sí, donde estamos? Sería muy amable. sí, se las voy a pasar, ¿no? Se las voy a pasar y cualquier duda que tengan, me pueden avisar al grupo y se lo puedo explicar, ¿no? De manera de, como somos compañeros, digamos, yo creo que estoy en su mismo semestre, así que yo creo que son algunos de ustedes compañeros míos en algunas materias, ¿ya? De todas maneras voy a estar a su disposición para poder ayudarlo. Ya otra cosita que les quería preguntar, yo creo que la mayoría de ustedes están en hidráulica 2, ¿no? Con el ingeniero Palenque. ¿Sí? ¿Qué era? No sé si les ha dado alguna fecha de parcial o algo. En sí no tenemos fecha de parcial, la verdad, pero sí Ah, ya tenemos entonces. ejercicios que nos ha dado. El último Bueno, ejercicio que ya. se ha resuelto en